Shabbat Shalom, buenos días para todos, bendiciones. Hoy siendo 31 de diciembre del 2016, tenemos la porción Miket del libro Bereshit, la parashá número 10, que va desde el capítulo 41, el verso 1 al 44, 17. Esta parashá, esta porción de la Torá, está enmarcada en la historia de Joseph, y la interpretación de los sueños del faraón y la historia con sus hermanos, para luego revelarse y decirles que él era Joseph. Ya todos hemos de una u otra forma escuchado la historia del encuentro que tiene con sus hermanos, y al final se les revela como Joseph, al cual ellos habían vendido. Todo esto es un proceso que ante los ojos naturales y al leer comprendemos todas las luchas y todos los procesos por el cual Joseph le tocó pasar para luego llegar a ser la persona que ya había sido decretado por el cielo que iba a llegar a ser. Si al final del libro de Génesis encontramos que Joseph dice a sus hermanos que no se sientan mal, porque todo lo que ellos hicieron, lo hicieron guiados por el Creador, para que en ese momento estuviese en ese lugar de privilegio. Joseph había pasado ya prácticamente 12 largos y penosos años en prisión. No sabía si alguna vez volvería a ser liberado. Pero Hashem le dijo a Joseph que no se preocupara, que no se quedaría en cautiverio ni un momento más del que ya Akadosh Baruj Hu había decretado. El Midrash nos enseña que Hashem le dice a Joseph que todos los años que tuvo en prisión eran con el propósito de expiar las transgresiones cometidas por Joseph. Los 10 años de prisión fueron 12 años, lo dividimos en dos. 10 años de prisión por blasfemar sobre sus 10 hermanos. Y 2 años más en prisión en castigo por haber dicho al sirviente principal: recuérdame y sácame. 2 años por 2 palabras erradas: recuérdame y sácame. Al mismo tiempo nos dice el Midrash que los 2 últimos años en prisión fue lo mejor en la vida de Joseph. Pero dirá uno, ¿qué hay de bueno en 2 años de prisión? Sí, Joseph hubiese salido de prisión tras interpretar los sueños de aquellos sirvientes del faraón, muy seguramente lo hubiesen contratado como intérprete de sueños simplemente, y se hubiese quedado simplemente en un adivino, en una persona que interpretaba los sueños, y no iba a pasar de allí. Y así hubiese ganado suficientemente dinero para tener una vida acomodada. Y sabemos nosotros que la Torá nos enseña que un sadis no se le permite acomodarse, como fue el caso de Jacob, su padre. Por lo tanto, era necesario que pasase ese tiempo en prisión, porque estaba primeramente rectificando todo lo que habló en contra de sus hermanos, y segundo, esperando el momento oportuno para poder salir de la cárcel. Bien, el Midrash nos enseña que por 2 años consecutivos el faraón tuvo sueños extraños, pero al despertarse se le olvidaba la interpretación. Y el Midrash nos enseña que cuando llegó el momento de liberar a Joseph, el faraón despertó en la mañana y recordó el sueño claramente.
Ya todos conocemos el famoso sueño, los dos sueños que tuvo Faraón. Dice el que estuvo parado al borde del Nilo y veía 7 vacas gordas salir del río y pastar en los campos. A continuación, otras 7 vacas emergían más flacas y demacradas. Y pues ya todos sabemos lo curioso del sueño, que las 7 vacas flacas devoraban a las 7 vacas gordas, pero seguían estando demacradas. El faraón despertó. Dice Midrash que volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño muy familiar, donde ya viene el sueño de las 7 espigas, que las 7 espigas gordas crecían de un tallo y fueron devoradas por 7 espigas flacas y azotadas por el viento. Y el Midrash nos enseña que luego el faraón soñó la interpretación de ambos sueños, pero al momento de despertarse no podía recordarlas. Por lo tanto llamó a sus magos y adivinos para que le recordase más bien esos sueños, pero ninguno, nos dice Midrash, que ninguno pudo hacerle recordar la interpretación que él ya había tenido en otro sueño. Hasta que de pronto se acordaron de Joseph, quien fue la persona que pudo recordarle la interpretación que él ya había tenido de dichos sueños. La pregunta que surge es, ¿por qué nadie podía pensar o por qué nadie podía dar la verdadera interpretación de los sueños? El Midrash nos enseña que Hashem obstruyó la sabiduría de los magos y astrólogos del reino egipcio, a fin de que Joseph fuera aquella persona que ofrecería la verdadera interpretación y se convirtiera en gobernante. Todo esto viene marcado por la divina providencia. Es por eso que nosotros debemos siempre poner la mirada arriba. Siempre debemos poner la mirada en las raíces y no en esas cosas que visualizamos. Y debemos tener presente que, como dice Rab Shaul en uno de sus escritos, que a los que amamos a Hashem todas las cosas obran para bien. Y esto fue lo que pasó en la vida de Joseph. 12 largos y penosos años donde Joseph ya seguramente había perdido la esperanza de cuándo saldré de este sueño. Y él, en su afán de querer salir, lo que siempre decimos vulgarmente, quiso ayudarle al Creador, por lo cual fue necesario 2 años más de prisión. Lo que el Eterno está haciendo en nuestras vidas es perfecto. Lo que está ocurriendo en cada vida es perfecto. ¿Por qué? Porque la divina providencia está trabajando en el perfeccionamiento de nuestro carácter para luego llegar a ser personas que podamos evidenciar y reflejar los atributos de Hashem aquí en la tierra. La razón por la cual Hashem obstruyó la sabiduría de aquellos magos y astrólogos era para que Joseph viniera de último, después que todos los adivinos y egipcios adivinos y magos egipcios pasaron y ninguno pudo interpretar. Al final viene Joseph, se acuerdan de él y puede interpretar los sueños. Y la razón principal es porque si Joseph hubiera interpretado el sueño de primero, los magos hubieran reclamado que si ellos le hubieran dado la oportunidad, también hubiesen podido interpretar el sueño. Esa fue la razón por la cual a Joseph a lo último es que se toma en cuenta para que pueda interpretar el sueño. Y él dice, si el Creador me da la interpretación, lo podré
hacer. El Zohar nos enseña que lo único que Yosef no interpretó del sueño fue el río. Y nos cuenta el Zohar que el río es Yosef, por el cual fue bendecido todo Egipto. Sabemos que Egipto es una tipología de Malhut cuando estamos en el exilio. Yosef es Yesod. La Torá dice en su forma literal que las vacas gordas pastaban frente a los juncos. Frente a los juncos, la palabra Ba'ahud tiene la misma raíz de la palabra fraternidad, que estaban en unidad, en Ejad. Y esa es la razón principal por cual las vacas estaban gordas, representando la abundancia que viene de la conectividad. Esa es la importancia de la conectividad madura. ¿Por qué? Porque trae abundancia a todos los grados, trae abundancia a este mundo del 1% de luz. Cuando hay una conectividad madura, cuando Malhut desea conectar con Zeir Anpin, va a fluir abundancia, va a haber abundancia y va a haber gordura que representa esa abundancia. La interpretación de la palabra Miketz, o la traducción de Miketz, es al final. Y el Zohar nos dice que Miketz, o final, alude al fin del lado izquierdo, al lado de... En otras palabras, el Zohar nos dice que esta porción viene para enseñarnos el fin del caos, el fin de la angustia, el fin de la depresión, el fin del miedo, el fin del desasosiego. ¿Cuándo viene el fin del lado oscuro? Cuando sabemos conectar con Yesod, cuando sabemos conectar con Zeir Anpin. Esa es la clave. Nos dice el Midrash que Yosef mandó a circuncidar a todos los egipcios una vez fue puesto al segundo al mando de Egipto. Y ya hemos aprendido, en alguna ocasión enseñé, que lo que realmente representa la circuncisión es el deseo de otorgar, un deseo ciertamente de recibir para otorgar. Ese es el significado de la circuncisión, procurar el bien del otro. Entonces, cuando conocemos eso, como consecuencia, el lado izquierdo va a desaparecer de nuestras vidas. La oscuridad va a desaparecer. Vamos a conectar el 1% al 99%. Vamos a conectar el nombre de Yuhei Bajei, que nos dice la Kabbalah que se encuentra desconectado. La Hei de abajo la vamos a conectar con Yuhei Ba. Vamos a ir a la Tika Karisha, lo que se conoce como la resurrección de los muertos. El Zohar nos dice que el único objetivo de las fuerzas del mal es destruir este mundo. Y se destruye a través del caos. Se destruye a través de la angustia. El Zohar nos dice que la manera de destruirlo es poniendo obstáculos en nuestras vidas para que nos deprimamos. Si miramos la vida de Yosef, obstáculos vinieron a él a causa de lo que había hecho en contra de sus hermanos. Blasfemó a sus hermanos, por lo tanto vino un efecto de esa causa. Blasfemó a sus 10 hermanos, vinieron 10 años de prisión. 2 palabras necia habló, 2 años de prisión. Pero todo eso con el motivo y con el propósito de perfeccionarlos. Cuando ocurren situaciones difíciles en nuestra vida, el lado oscuro, el Satán lo que viene es hablar a nuestros oídos, a querer traer depresión sobre nosotros. ¿Por qué? Cuando estamos deprimidos,
por lo tanto, la Shekhinah, la luz, se aparta de nuestras vidas. Nos dice el Midrash que una vez Jacob se le da la noticia que su hijo Joseph había muerto, entró en depresión. Por lo tanto, dicen que la Shekhinah se apartó de él. Y por lo tanto vamos a entrar en caos. Por lo tanto vamos a colocar una clipa sobre nuestras vidas y la luz de Hashem no puede brillar en nosotros. El Zohar nos enseña en esa porción que cuando una persona intenta hacer una buena obra, las tinieblas o el lado izquierdo o el lado oscuro hacen cualquier cosa para que esa persona no haga esa buena obra. Y nos dice nuestro sabio que la mejor obra que una persona puede hacer en esta tierra es el estudio del reino de los cielos o el estudio de la Kabbalah. Por lo tanto, nuestros sabios dicen que los estudiosos de Kabbalah sufren mucho porque las tinieblas van a impedir por todos los medios que esta persona se acerque a la luz y se acerque a la sabiduría de los mundos superiores. Es muy normal que una vez comencemos este camino de la luz, comiencen a salir dificultades por cualquier frente. ¿Por qué? Porque las tinieblas se van a ocupar que esa persona no se eleve. Y cuando las tinieblas o el lado oscuro atacan por todos los frentes a aquel estudioso de Torah y no puede, en la parashá que Jacob pelea con el ángel, lo aprendimos. Ese ángel de la muerte vino a hacerle frente a Jacob e intentó por todos los lugares, pero no podía. Entonces, la única forma de querer menguar a Jacob fue rompiéndole el nervio ciático para que quedara cojo. A lo cual el Zohar nos enseña que en realidad cuando las tinieblas no pueden afectar directamente al estudioso, va a quitar o va a influenciar a aquellas personas que están a su alrededor para que no le den un aporte económico, porque esa es la manera de debilitarlo. Y por eso nos dice la Torá que ese nervio no se debe comer, enseñándonos que aquellas personas que acceden a la sabiduría y a la enseñanza de un maestro están en la obligación de sostener a ese estudioso para que las tinieblas no crezcan, para que el Satán, como lo aprendimos en esa parashá, no tenga un soporte y esté erguida. Por lo tanto, otra de las formas de hacer que la luz, que el caos llegue a sus finales a través del sostenimiento del hombre estudioso o la mujer estudiosa de Kabbalah o del reino de los cielos. La energía que fluye a partir de esta parashá y termina el festival de Hanukkah es el final del mundo del caos en nuestras vidas. Esto es individual. El fin del caos en nuestras vidas. Cuando la vasija es corregida. Dos palabras vinieron de Joseph hacia los siervos del faraón, que lo recordara y que lo sacara de aquella prisión. Y eso nos dice que la palabra Miketz final también hace referencia al lugar del olvido. Y eso aparece en la vida de Joseph cuando le dice al copero que se acuerde de él. Quería ser recordado por asuntos físicos, por personas importantes en este mundo, por lo tanto fue olvidado en el mundo espiritual. Pero tenme presente en tu memoria cuando te fuera bien, le dice Joseph al copero. Y se usó que en ese preciso momento Joseph entró en la región del olvido.
que también hace parte de la izquierda. Entonces tenemos dos nombres para el mundo físico, la sombra de muerte y la región del olvido. Quiso ser reconocido y fue olvidado. Quiso saltar los procesos divinos y fue olvidado. Fue puesto en la sombra, en lugar de la sombra de la muerte. Entonces, ¿qué aprendemos de todo eso? La mejor forma de brillar, la mejor forma de revelar la luz no es a través de los hombres, no es a través de querer brillar con posiciones de honra en este lugar, y no es querer ganar indulgencias y favores de los hombres, de renombre. En el caso, aprendimos que los nombres de renombre eran con Balaj, de Koraj, la rebelión de Koraj dice que era hombre de renombre. ¿Por qué? Porque hay un deseo solamente de recibir. Por lo tanto, no podemos obtener beneficios del deseo de recibir, sino solamente la divina providencia, y esto cuando así sea decretado. Ok. El Zohar nos dice en esta porción que hay una tierra de vida y que es este mundo espiritual, y una tierra de sombra de muerte y oscuridad que es el mundo material. Entonces tenemos la tierra de vida y la tierra de muerte. La tierra de vida es el mundo espiritual y la tierra de sombra de muerte y oscuridad es el mundo material. El mundo espiritual se conoce como Israel y el mundo físico se llama final. Eso es lo que nos enseña esta porción. Dice el Zohar que cuando Dios creó el mundo superior, lo construyó de tal forma que pudiera enviar luz, que pudiera proveer sostén de los residentes de los mundos más bajos. En otras palabras, el Zohar nos enseña que el cielo fue creado de tal forma que pudiera nutrir a la tierra, para que podamos comprender. Pero la manera en que eso va a ocurrir, como ya lo hemos aprendido, es cuando haya un hombre que labre la tierra. El cielo vierte su luz, su bendición, su lluvia solamente cuando hay un hombre que labre la tierra. Labrar la tierra es ese deseo compartido de dar y recibir. Todo eso nos lleva a lo mismo. ¿Cuándo será vencido el lado oscuro? Cuando la vasija esté corregida. En el caso de Joseph, fue corregido, 12 años en prisión, llegó al lugar de eminencia, el cual ya había sido decretado para él. No cuando él quiso. A querer acelerar los procesos también traen situaciones difíciles en nuestras vidas. Hay que aceptar cada proceso, cada día y cada circunstancia de nuestro diario vivir como un mecanismo en el cual Hashem está obrando en nuestras vidas para que podamos algún día salir del caos. Y solamente se da cuando llegamos a entender que somos vasija y que debemos ser corregidos, para que la luz de Hashem brille en nosotros y no se aparte de nosotros más. Que el Eterno le bendiga, que reciban bendiciones de parte del Creador, esta pequeña porción sea de mucha sabiduría y que puedan comprender y realmente podamos hacer una transformación. Solo la luz se refleja en nuestras vidas cuando estamos corregidos. Solo la luz brilla en nosotros cuando la vasija es corregida. Este es un trabajo individual. Este es un trabajo
de corrección individual. El tikkun es individual y cada uno debe orar de acuerdo a su tikkun para su perfección y para salir del caos y por lo tanto llegar a la abundancia que de una u otra forma todos anhelamos. El Eterno les bendiga. Shalom, shalom.